Bienvenidos una vez más y empezamos con la pregunta más controversial. ¿Por qué baja mi puntuación? Bueno, hay un video que ya hicimos, de hecho es uno de los primeritos cuando teníamos nuestra locación muy rústica. Y son debido a 3 factores. Pero independientemente de estos 3 factores, me voy a recortar y voy a hacer un review. A principios de año, recordemos que lo que fue en marzo, se viene la cuarentena y a muchas personas las liquidaron y a otras no. Que lo que hicieron fue mandarlos todos a su casa. Entonces, cuando los mandan a su casa, pues obviamente no podían liquidarlos o no podían darlos de baja, porque pues obviamente es totalmente ilegal, y continuaron con sus mismos salarios. Sin embargo, lo que sí pasó fue que les recortaron horas, cosa que vimos en los últimos cambios de bimestre que les afectó. Inclusive estuvimos viendo en los cambios de bimestre que les bajó el monto. En algunos casos, pues obviamente que ya estaban en un trámite, no pudieron concluirlo por el tema de de que les bajó el monto de crédito. Inclusive algunos que ya estaban calificando, se me fueron a puntuación. Pero lo voy a explicar muy breve. ¿Por qué baja mi puntuación? Recordemos que para poder calificar necesitamos 116 puntos y en base a edad, salario, bimestres cotizados, saldo de su cuenta de vivienda, me van a determinar un monto de crédito a otorgar. Ahora bien, estas cantidades se suman, pero lo que sí quiero hacer un énfasis es que existen estas 3 tablas y cuando ustedes chequen su precalificación hay una pregunta donde dice cómo se calculó mi puntuación y al lado van a ver un signo de interrogación. Ustedes le dan ese clic y van a darse cuenta que viene desglosado cuántos puntos les están dando. Por ejemplo, viene la puntuación de tu edad y salario. En base a tu edad y tu salario, y dependiendo obviamente conforme a las sumas, es como que te da cierta puntuación. Si son los bimestres cotizados, igual te da cierta puntuación. Entonces, cuando hay una modificación de bimestre, o inclusive cada año, nos pasa que esas 3 tablas, o más bien, no se mueven esas 3 tablas, pero por ejemplo, si yo cumplo años, o si hay una modificación de mi salario, o si mi patrón no pagó a tiempo las aportaciones, claro que me va a afectar, claro que me va a bajar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas 3 tablas, por ahí hay un video, es importante que lo vean, luego los voy a buscar y lo voy a estar compartiendo, donde explico precisamente de una manera muy práctica cómo es que calculamos dependiendo de edad, dependiendo de salario y igual saldo de su cuenta de vivienda, bimestres cotizados. La siguiente pregunta: ¿puedo comprar una casa o una propiedad que no sea de constructora? Sí. Ahora bien, hay partes muy importantes que podemos ir tocando y desglosarlas paso a paso. Una, me piden cierta documentación porque, por ejemplo, cuando no son de constructora o que son de que no son un fraccionamiento, pero son, por ejemplo, lo que se conocen las de Mercado Libre, que son propiedades, vamos a poner específicamente en Tijuana, a lo mejor una propiedad, no sé, aquí en La Presa, o por ejemplo de este lado, La Mesa. Entonces, que son propiedades las cuales fueron construidas por, así decirlo, los propietarios, y Infonavit me va a pedir ciertos requisitos. Si puedo comprar una propiedad de ese tipo con mi crédito Infonavit, precisamente esa es la línea 2. ¿Y cuáles son los requisitos? 1, que la propiedad, lo primerito, que la propiedad tenga escrituras o título de propiedad. 2, que la propiedad tenga construcción de material. Me han llegado a preguntar de propiedades que están muy amplias, de alrededor de 400, 500 metros cuadrados, pero no tienen, por ejemplo, tienen a lo mejor la estructura o la cimentación tal cual con material, pero el techo es de madera. Obviamente no va a pasar. O a lo mejor está construida toda de material, pero la pavimentación alrededor es de terracería, pero hay escritura. Entonces, tiene que cumplir con todos esos requisitos y precisamente en esta semana un derechohabiente quiere comprar la casa de su mamá en un lugar precisamente de aquí de La Mesa,
Pero el punto es que no hicieron la liberación de hipoteca y él quería hacer todo el trámite, pero primero sacó lo que se conoce como un certificado, que es el CLG, y se saltó todos los pasos. Entonces, tiene que ir los pasos, uno, revisar que tenga escritura pública. Dos, o título de propiedad en su caso, que esté construida de material. Una vez ya teniendo esas condiciones, revisar el año donde se construyó y que obviamente la propiedad me dé todavía 30 años de vida útil, porque Infonavit, si la propiedad, vamos a poner un ejemplo, se construyó en los 50, pues no me está dando la antigüedad y eso está en riesgo. E Infonavit no va a dar la garantía hipotecaria. Entonces son puntos importantes que hay que revisar cuando son propiedades de mercado libre o cuando son propiedades precisamente que no son de constructora. Y eso también nos va a llevar a nuestro último tema de construyo. ¿Puedo unir mi crédito? Sí, puedes unir tu crédito. Hoy en día la ventaja que existe con este nuevo programa por parte de Infonavit, y digo nuevo porque es algo que hemos estado trabajando nada más este año, pero realmente no es tan nuevo porque en los créditos hipotecarios ya se estaba manejando. En los créditos hipotecarios podías unir tu crédito con un corresidencial, o podías unir tu crédito con un familiar, o podías unir tu crédito con un amigo. O sea, realmente ya es algo que se venía trabajando en los créditos hipotecarios, que se implementó ahora y dio la facilidad para los créditos Infonavit. Ahora bien, recordemos, y es algo que en el tema de Unamos Crédito no les están diciendo, ya de igual manera ya habíamos sacado un video haciéndoles saber de esta situación, y les vuelvo a decir, no lo están contemplando. En el programa Unamos Créditos, recuerden que al unirlos hay una copropiedad. Cuando unen sus créditos en un crédito conyugal, sabemos que por la sociedad conyugal hay una copropiedad del 50% y 50%, que si se llegan a divorciar, pues obviamente al liquidar esa sociedad conyugal, se tienen que pagar en partes iguales. En Unamos Créditos no. Y también otro tip que se les está yendo de la mano. Unamos Créditos entra en un concepto que se le conoce como obligación solidaria. Es decir, y aquellos que han comprado que han sacado créditos con Compartamos Banco, con este tipo de financieras, lo deben de conocer perfectamente bien que es una obligación solidaria. Una obligación solidaria, y esto aplica para Unamos Créditos, es decir, que si el titular del crédito pierde el empleo o por alguna situación deja de pagar, el copropietario tiene que pagar la mensualidad del titular más aparte su mensualidad, y viceversa. Si el cotitular deja de pagar, el titular tiene que pagar por los dos. Es decir, en términos prácticos y sencillos, yo compro y uno mi crédito. Si el otro no paga, yo tengo que pagar lo de él y lo mío, y viceversa. Entonces es algo que se les está yendo de la mano. Y también decir, porque está muy chido, está muy padre el Unamos Crédito, pero ojo, también si están casados, no pueden ponerse en la solicitud como casados en un Unamos Crédito. Entonces es algo muy importante que deben de tener en cuenta. Aparte, como es una copropiedad, el 69% se va para el titular del 100%, el 69%, y el restante se va para el copropietario. Entonces, a la hora de vender, es decir, yo ahorita compro bajo Unamos Créditos, si en un año yo quiero vender, no puedo si ninguno de los dos están de acuerdo. Esa es una. Dos, no puedo vender, antes de que se me pase, otra, si voy a vender, uno, tienen que estar de acuerdo, y dos, tienen que estar de acuerdo precisamente bajo esos porcentajes a la hora de vender y ponerse de acuerdo. Es algo que deben de tenerlo súper, súper claro. Ahora, también les baja el monto de crédito en referencia a un crédito conyugal. Entonces, sí puedo unir mi crédito con un familiar, papá, hijo, hermanos. Puedo unir un crédito con mi amigo, con mi vecino. Puedo unir un crédito con mi concubino, concubina. Suena feo, pero son los términos correctos. Y se pueden unir también con parejas del mismo sexo. O sea, no hay ningún problema en este aspecto. Y que te da esa facilidad inclusive de que si tú solo no alcanzas, pero tu familiar te va a apoyar,
sin ningún problema puedes tener el acceso a una propiedad. Siguiente pregunta, esta está buena, si estoy mal en buró de crédito, me niegan mal en buró, es decir, si tengo mal historial crediticio, me niegan mi crédito. No te niegan tu crédito como tal. En el caso del segundo crédito, aplica que tú no puedes precalificarte si no checas el buró. Va de cajón. Desde un inicio tienes que revisarlo, pero en el caso, por ejemplo, la precalificación tradicional, Infonavit Total, Unamos Créditos, que es familiar, corresidencial, vas a revisar buró, lo vas a revisar. Si estás mal en buró, no te lo van a negar, sin embargo, pues obviamente va a reducir tu capacidad de compra. Estamos hablando de un promedio del 75% de lo que te estarían prestando si estás mal en buró de crédito. Si alguno de aquí me está escuchando y estoy mal, por favor, corríjanme. Recuerden que somos expertos, pero no perfectos. Entonces, a lo mejor, a veces tenemos tanta información que se me puede escapar algún detalle. Entonces, no me van a negar el crédito. En el caso de los créditos hipotecarios con el banco, sí me lo van a negar. Tenga historial o no tenga historial y tenga mal historial, me van a negar el crédito. Es decir, no voy a ser aplicable con banco. Con entidades financieras, Sofol y Sofom ya es otro asunto. Pero específicamente con el banco sí me lo van a negar. Infonavit no, pero sí me va a restar la capacidad de compra. En segundo crédito también va a haber una bronca. En la siguiente pregunta, ¿puedo comprar puntos? Está padre esta pregunta, porque hace muchos años había una forma, debo de decirlo, y más de uno se ha de recordar, que se podía comprar los puntos. Es decir, si yo todavía no calificaba, le pagaba a alguien, ese alguien iba y pagaba los puntos y al siguiente bimestre o a los días, tarán, ya estaba calificando. Y debido a esa situación, lo que sucedió fue que obviamente Infonavit se dio cuenta y puso candados. ¿Puedo comprar mis puntos para calificar antes? No. Es decir, de una forma ilegal, no. Pero sí puedes hacer, y este es un tip o un hack que te puedo dar, que sí puedes calificar mucho antes. Es decir, si por ejemplo tu precalificación te parece a 2 años, 1 año y medio calificar, puedes reducir ese tiempo fácil con la precalificación crédito seguro. Te precalificas en crédito seguro, revisas cuánto es lo que te aparece como el monto mínimo de ahorro. Esa cantidad la puedes dividir en, por ejemplo, el mínimo son 4 meses en promedio. 4 meses a 24 meses es el plazo máximo, pero lo que yo quiero precisamente es reducir, no me conviene irme a la cantidad máxima. Entonces, puedes reducirlo a 4 meses, la cantidad monto mínimo de ahorro, y o si ya tienes inclusive la cantidad, puedes hacer ese pago y esperarte obviamente a calificar. Vas directamente a Infonavit, solicitas la precalificación de crédito seguro y con eso precisamente puedes abreviar. Esa es una de las grandes ventajas, que es un recurso que se tiene ahí y que no se hace. Anteriormente se aperturaba con una cuenta de Bansefi. Hoy en día no existe ya el Bansefi, es el Banco del Bienestar, si no me equivoco. Siguiente pregunta. ¿Puedo cambiar mi vale por dinero? No puedes cambiar tu vale por dinero. Es decir, bueno, sí puedes, no debes. Y en la experiencia te puedo decir que es un riesgo. Es un riesgo que vas a llevar. Ya, de hecho, uno de los podcasts que tuvimos fue específicamente que vino una persona experta de espacios del ahorro para explicarnos cómo funcionaba el vale, para explicarnos los tiempos, para explicarnos, pueden buscar la información en el podcast, en el live, en YouTube, que vino esta persona precisamente, Jesús, a explicarnos cuáles son los riesgos y cuál es lo que implica, pues obviamente, hacer el cambio de vale por efectivo. No es correcto, no es ético. Y pues obviamente los riesgos que conllevan, que si quieres reclamar, pues el único en desventaja eres tú como derechohabiente.
Y última pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi recuperación al vender es la correcta? Bueno, aquí tengo que desglosar varios puntos. Uno, tú estás pretendiendo vender una propiedad que tiene un gravamen. Recuerden que gravamen es igual a deuda. Que tiene un gravamen con Infonavit. Y tú pretendes vender. Seguramente, y es una campaña que nosotros hemos hecho muy fuerte, y debo decirlo francamente, inclusive hasta agresiva, en el aspecto de que y hemos hecho una frase, no es traspaso, se llama compraventa, o no es traspaso, se llama venta. ¿Por qué? Porque lo venden o se vende como un traspaso, lo cual no es así, porque hay una liquidación de hipoteca, hay una cancelación de hipoteca. Un traspaso es cuando trasladas la deuda de una persona a otra, o en aspecto físico también. Vemos que traspasan locales, traspasan papelerías, abarrotes, o sea, eso es un traspaso, trasladas. Sin embargo, en este caso no es. Y lo que comúnmente se hace en Tijuana, y muchos lo van a saber, es que precisamente lo que deben, por ejemplo, si deben 100,000 y la casa, voy a poner un ejemplo, si la casa vale 300 y deben 100,000, pues obviamente al derechohabiente le prometen, vamos a ponerlo, 40,000, y el restante pues ya se lo quedan el agente inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de saber si tú vas a tener una recuperación completa? Es precisamente eso, que sea bien específico. ¿Cuántos de inicio? Que te digan cuánto es lo que debes. Si no te lo dicen, tú lo puedes checar en mi cuenta Infonavit. Si no lo puedes checar en mi cuenta Infonavit, puedes hablar a Infonatel. O sea, hay maneras de cómo tú puedes revisar, en primero, cuál es tu adeudo. Dos, si tienes adeudos de predial y de agua, precisamente que te hagan un desglose. Y así específicamente que tú estés enterado de cuánto sería también, y que te digan perfectamente bien y que te hagan un contrato en el cual te especifiquen de cuánto va a ser la compraventa a la hora de vender. Y entramos con el tema más importante, bueno, no más importante, pero sí más controversial, que es el Construyo Infonavit, y donde hemos estado viendo que hay mucho debate. Lanzamos precisamente un video hacia ustedes donde cuál era el punto de vista. Cuál era el punto de vista tanto de mis colegas, compañeros inmobiliarios, y al mismo tiempo ustedes como derechohabientes. Voy a ir explicando, y por favor compartan este podcast, compartan este video, porque voy a ir explicando en qué consiste el Construyo. Se tiene la idea, la gente o los derechohabientes, que vas a poder tener tu dinero si te prestan, no sé, 800, 600, 500, que te van a poder entregar el efectivo en la mano, y que ya ahí con eso te vas a ir a comprar en cualquier lado, ¿no? Sin ningún intermediario. No va a funcionar así. O sea, nuestro presidente lo puso de una manera así, tal cual, pero no va a funcionar así. Y me voy a atrever a leer en qué consiste el Construyo. 1. Va a ser para reparaciones menores. Es decir, si tú necesitas realizar mejoras menores a tu vivienda, como cambiar pisos, ventanas, pintar, impermeabilizar o cambiar la cocina, los muebles de baño, sin ningún problema lo vas a poder hacer, y los recursos se depositarán en tu cuenta en base al avance de la obra. Un verificador deberá validar que se realizó la mejora en tu vivienda en el tiempo acordado. Si tu mejora afecta la estructura de la vivienda, se cambia a Construyo con asesoría técnica. Hay algo que tengo que recordarles. Este producto, el Construyo Reparaciones Menores, ya está. Es un producto más, inclusive, que ya se está manejando con Infonavit. Realmente no le veo algo así como que de wow. Construyo con asesoría técnica. Esta opción te apoyará cuando necesites construir una vivienda nueva, ampliar, reforzar o remodelar espacios de tu vivienda con trabajos que podrían afectar la estructura. Igual, tú vas a recibir el dinero y podrás contratar al albañil de tu confianza y decidir dónde comprar los materiales. Pero lo mismo,
Tienes que cumplir con los tiempos y los costos acordados en el proyecto con el asesor técnico. Obviamente vas a presentar un proyecto, cosa que ya estamos manejando hoy en día, que no tiene nada de novedad. Construyo con constructora. Quizás pudiera ser la novedad. Esta opción te apoyará cuando desees construir una vivienda nueva, ampliar, reforzar o remodelar los espacios de tu vivienda con trabajos que pueden afectar la estructura. Tú puedes elegir un constructor profesional registrado en el Infonavit para garantizar la seguridad. Obviamente, me recuerda a un destino de crédito que es precisamente construir en tu terreno propio. Es exactamente lo mismo. Y te entregará la obra terminada. La constructora registrada en el instituto va a recibir el dinero y te entregará la obra terminada del proyecto que acuerden juntos. Obviamente firmas un contrato donde autorizas a Infonavit directamente a entregar los recursos a la constructora y la constructora se va a comprometer a realizar el proyecto acordado contigo en un precio pactado y establecido en un contrato. Obviamente, un verificador va a validar tanto el contrato y el avance de obra. Muy bien, vamos con el tema de los requisitos. Los mismos. 1. Ser derechohabiente, contar con los 116 puntos, autorizar la consulta de buró, no tener un crédito vigente y si ya ejerció el crédito, debes haberlo liquidado tanto en tiempo y en forma. Y obviamente no haber entregado tu propiedad en dación en pago. Eso ya es otro. Dice, entra a mi cuenta Infonavit para conocer el monto al que puedas acceder. Usar el simulador de presupuesto y conocer los requisitos. El monto de crédito dependerá de la modalidad que elijas, de tu salario, el plazo, tu historial crediticio y el monto que tengas ahorrado en tu saldo de subcuenta. Ande, pues. La tasa de interés anual va a ser del 24%. Estamos hablando que ahorita en un crédito hipotecario normal es del 12%. Ojo, del 12% anual. Para que tú puedas solicitar o que tú ejerces un crédito, construyo en sus diferentes modalidades que acabamos de ver, la tasa de interés va a ser del 24%. Más un CAT, dice CAT construye Infonavit 26.8%. Esto ya con lo del simulador. Puedes ir viendo con el simulador del presupuesto, puedes calcular el costo aproximado de la obra y es importante obviamente que revisen la información. Es decir, no es lo que comúnmente se ha visto o creen las personas que les van a estar depositando 600,000, 800,000 pesos para ve y córrele compra. O ¿sabes qué? Te vas a quitar el intermediario, vas a contratar a Pedrito, el vecino, el albañil, y ya vas a poder construir. No, obviamente va a llevar unos requisitos y el monto de crédito máximo es de 528,000 pesos. Es decir, volvemos a lo mismo. Hay, por ejemplo, en el caso de cuando no hay afectación de la estructura, ya es algo que estamos trabajando con Infonavit. Por ejemplo, si quieres afectar la estructura como tal y hacer una ampliación, también es algo que ya se está haciendo con un destino de crédito. Por ejemplo, está el de construir en terreno propio o en terreno del cónyuge. También es algo que ya se está trabajando. Y lo que estoy viendo, y ya ustedes van a comentar y ustedes van a estarme diciendo qué es mejor o si en verdad hay un beneficio o no. Yo no puedo comentar y yo no puedo decir si está bien, está mal, porque obviamente yo soy una persona neutral en ese aspecto. Pero sí se los dejo a su criterio y se los dejo a su perspectiva, recordando que la tasa de interés va a ser del 24%. Suena interesante. De manera personal, les repito, mi opinión es omitida en este momento. Me reservo el derecho de réplica y también me reservo el derecho de declarar. Pero realmente se está teniendo la idea y por favor, colegas, compañeros inmobiliarios, no me van a dejar mentir, donde los usuarios y derechohabientes están teniendo la idea que van a poder tener el dinero así, en la mano, en efectivo, cash,
Y ve y córrele y amplía, y ve y córrele y haz. No, obviamente todo tiene que ir supervisado y algunos de ellos ya son programas que se tienen, que lo único que se está haciendo es cambiarle el nombre. Pero en esta emisión de Construyo, ya depende de ustedes cómo lo van a hacer. Ahora, dice, tienes que comprobar en qué vas a gastar los materiales. Sabemos perfectamente bien que la alta y demanda hace de que si yo voy a construir, obviamente que van a subir los costos y que realmente construir, quienes ya lo hacen, no es nada sencillo y no es nada barato. Desde el inicio, precisamente, de presentar un proyecto, desde hacer la estimación y presentar un proyecto, se van a dar cuenta que no es nada sencillo y que al final, aunque existe el comercial, que no va a haber intermediarios, los necesitan. No vamos lejos. La explicación que les acabo de hacer hace un momento de un usuario donde me dice, oye, ¿sabes qué, Ana? Le voy a comprar a mi mamá, pero ya quería hacer el avalúo y ni siquiera está la cancelación de hipoteca. Entonces, decía mi abuela, zapatero de tus zapatos. Entonces, es importante que te puedas acercar, aunque quieran quitar los intermediarios. Lamentablemente o afortunadamente, nosotros estamos precisamente para hacerles saber cuáles son los caminos, cuáles son las viabilidades y qué es lo que tienen que hacer en base a los trámites. Otra cosa que me hace ruido también es que si en el Vale de Ecotecnología que hacen el trámite con Infonavit, que ya viene precisamente cargado en el crédito, hacen mal uso, si en la tarjeta de Mejoravit ha habido tantos fraudes, mi pregunta es, y ya se las dejo a ustedes que la contesten muy en el tema personal, ¿ustedes creen que con el programa Construyo no va a haber fraudes o no va a haber malos manejos? ¿Que al final va a haber un intermediario de por medio? Entonces, es algo que hace ruido. Digo, me reservo mi derecho de declarar, pero ya se los dejo a ustedes. La información está dada, de igual manera, a través de inbox o a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Háganos saber cuáles son las preguntas que tienen. Háganos saber cuáles son las preguntas que les hacen ruido, que a lo mejor tienen las más comunes, y con muchísimo gusto vamos creando más contenido, vamos haciendo más información, porque ese es nuestro único propósito. Y como se los menciono y se los digo cada podcast, cada semana, mi único propósito como agente inmobiliario es darle a ustedes toda la información necesaria para que no caigan en malas manos, y que precisamente cuando lleguen a necesitar de un agente inmobiliario puedan llegar, ¿sabes qué? Ya miré la información, ya sé qué es lo que tú vas a necesitar, aquí está mi expediente con mi escritura, mi identificación, estado de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Predial pagado, todo pagado, o sea, es que aquí está, hazme el trámite. Y créanme, tanto a mis colegas, compañeros, va a ser mejor todavía la experiencia de llevar una compraventa, tanto para el que vende, para el que compra y uno como parte de asesoría. Así es que gracias por habernos acompañado una vez más en Yellow Door, el podcast. Síganos como cada semana, no puedo decir el día, porque nuestra emisión en Spotify pues sale semanal, al igual que en YouTube, y obviamente no sale un día en específico. Pero muchísimas gracias por estos 10 episodios que nos han seguido. Muchísimas gracias a aquellos familia, amigos, parte del proyecto Yellow Door, que han compartido, que nos han echado porras, que nos han echado el ánimo para seguir adelante en estas loqueras, y cada uno que ha contribuido a confiar en nosotros, dejando en nuestras manos el trámite de su casa, la venta de su casa o cualquier tipo de asesoría. Muchísimas gracias por escucharnos también, y que este episodio es el número 10. Pero sé que faltan todavía mucho más. Hay mucha tela de dónde cortar. Y a todos los invitados que se han presentado desde el día 1 hasta la semana pasada que tuvimos nuestro invitado, muchísimas gracias por también confiar en nosotros y por hacer ese match de decir,
Vamos, ahora sí se va a escuchar como campaña política, vamos contigo. Pero agradezco a cada uno de ustedes y a quienes van a venir también, porque esto se va a poner cada día mejor y se va a poner cada vez más interesante todavía y cada vez más desafiante. Entonces, parte de lo que me encantan los retos es eso, que nunca se acaban las experiencias extremas. Así es que muchas gracias, bienvenidos, me despido, Dan Artuza, síganos la próxima semana y estén al pendientes también del Chismobiliario y pendientes de la información y contenido en la semana. Muchas gracias.